Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues ayer con la lección 326, entendimos que solamente existe una causa y un efecto. La causa es Dios y nosotros somos su efecto. Y fuimos creados en la mente de Dios como un pensamiento santo que nunca ha abandonado la mente de Dios. Precisamente que por siempre hemos de ser un efecto y Dios, nuestro Padre, para siempre nuestra causa. Bueno, pues es otra manera de decir de que somos tal como Dios nos creó. Exactamente. Otra forma, porque el curso de milagros siempre nos habla de un concepto, viéndolo de esta manera, nos lo pone de esta manera, lo vuelve a cambiar, lo muestra así. El mismo concepto de inocencia nos lo muestra de muchas maneras para que nosotros entendamos de que no hay manera que nosotros cambiemos nuestra esencia. Y como es algo que es inmanente, que es permanente y para siempre, pues no importa lo que hagamos en el cuerpo, seguimos siendo inocentes, santos y puros, tal como Dios nos creó. Y que finalmente también eso nos da a entender de que somos el centro del amor de Dios. O sea, Dios no puede dejar de amar. Ese es un imposible que Dios, dentro de su omnipotencia, es la gran paradoja, ¿no? Dios no puede dejar de amar a su hijo, porque pues aquí es donde entra, donde la paradoja es explicada, porque al ser Dios amor, pues solamente puede manifestarse de una sola manera. Dios no es destrucción, por supuesto. Por lo tanto, lo que Dios crea no puede ser destruido. Entonces, todas esas creencias que tenemos equivocadas de que Dios va en su juicio final va a destruir a su hijo, pues ya lo hemos visto con las aclaraciones que el mismo curso nos da con el tema del el segundo advenimiento y del último juicio. Ya fue completamente aclarado. Creo que aquí es de cierre. Ah, bueno, perfecto. Entonces, así como dice aquí, seguimos siendo tal como tú nos creaste. Todavía nos encontramos donde nos pusiste, pues en tu mente, dentro de tu corazón, donde nada puede perturbar la paz, ni la esencia del Hijo de Dios, porque como la lección dice, tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa que causa y efecto fuesen indistinguibles. O sea, no solamente somos parte de Dios, compartimos con nuestro Padre todas sus cualidades. O sea, somos Dios. Y hay muchos que todavía les hace así como que cosquillas esta palabra de que somos Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un sentimiento de culpabilidad, tenemos la voz arrogante del ego que niega esta verdad y que pues le seguimos haciendo caso como diciendo, pues, ¿cómo? Yo soy Dios, esa es una barbaridad, esa es una blasfemia, ¿no? Que lo quemen, dice el ego, ¿no? Te van a quemar por andar diciendo esas blasfemias. Pero es la verdad, somos Dios. Sí, por consejo del ego hemos pensado que no tenemos ese merecimiento de ser como Dios. O sea, nos tenemos que ver como menos que Él, ¿no? Porque para el ego eso es la arrogancia, ser como Él, como Dios. Exactamente. Y que el curso nos ha dicho que efectivamente es un pensamiento de arrogancia negar la verdad. Negar que somos tal como Dios nos creó y que somos parte de Él y que somos como Él. Esa es arrogancia. O sea,
no lo que dice el ego. Ay, es que tú te crees un Dios, es que ¿cómo vas a ser inocente? ¿Cómo crees que eres tú infinito y eterno? ¿Cómo es que tú eres, tú hijo de Dios, simple, mortal, falible y además tonto Pecador. y pecador? ¿Cómo va a ser posible que tú seas hijo de Dios? Hijo de la, dice el ego. Pues esa es la arrogancia. Esa precisamente es la arrogancia. Y por eso dice, insiste la lección, que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por siguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Eso el ego no lo puede tolerar. O sea, el ego dice, no, espérame, es que te estás poniendo a la altura de Dios. Pues es que es lo que somos. Esa es la verdad. Por eso dice que tomemos conciencia de que somos un efecto de Dios y que tenemos exactamente el mismo poder. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí, Padre, y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados, o sea, todos los pensamientos separados somos nosotros. Yo soy un pensamiento, tú que me estás escuchando eres otro pensamiento. Dice aquí que todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. O sea, es una perspectiva completamente distinta que hayamos visto en cualquier otro lugar. De hecho, el curso de milagros surgió, creo que en 1974 fue cuando empezó ya a imprimirse de manera masiva. Y no obstante que ya se empezó a imprimir de manera masiva, ningún libro, porque yo leí muchísimos libros, ninguno hablaba de esto, de que somos exactamente como Dios. Nadie, no obstante que lo han escrito desarrolladores, canalizadores, gente que se dedica a la cuestión de la conciencia, nadie de todos los libros que leí desde entonces ha aceptado esto, aunque sea evidente que han leído el curso de milagros, siguen estando en la arrogancia del ego, negando que somos tal como Dios nos creó. Así que la lección de... Nada más quería comentar que efectivamente todo el curso nos ha dicho somos tal como Dios nos creó, pero como que ya ahorita estamos en una situación más profunda. Por eso nos explica cómo somos causa y efecto. Ya estamos más avanzados en el curso, ya hemos visto otras cosas, hemos tenido otras experiencias y por eso ahora nos lo dice de esta manera, ¿no? Como ahora que entiendas que somos causa y efecto. O sea, somos la causa de Dios y el efecto, pero tan indistinguibles que pues casi es lo mismo, ser la causa y el efecto. Exactamente. Y es que de repente cuando yo abro internet y necesito entrar a YouTube, ¿por qué? Porque subo los videos, subo diferentes tipos de videos, siempre pues aparece un menú de diferentes, ¿cómo se llama?, de fuentes donde vengan pensamientos de conciencia. Y a veces digo, a ver qué dice qué dice el otro, y todos, o sea, como dice, Sai Juan, Sai tú, todos ponchados porque nadie habla de esto, excepto los alumnos que son como David Hofmeister, que dice, caray, y si hay alguno que otro maestro del curso de milagros que definitivamente sí está hablando de esto mismo, pero son los maestros del curso de milagros, los alumnos avanzados, los que hablan de esto, pero de otras disciplinas como que todavía no lo asumen. Y de hecho nos hemos encontrado que hay quien ha tomado cosas del curso de milagros y lo mete a su propio molino como si fuera de su propia molienda, y la verdad es que al momento que lo alteran, pues ya no funciona. De hecho, hemos encontrado algunos que dicen que tú puedes hacer el curso de milagros en 3 semanas. Obviamente que ahí ya ni siquiera ver esas sugerencias, porque no es posible hacer. Es un modo hemos dicho que el curso de milagros es un modo de vida, no son nada más
a hacer el libro de ejercicios en los 365 días que dura el año. Y mucho menos nada más leerlo, porque pues a veces nos has enseñado tú que hay que ponerlo en práctica en la vida diaria. Y si no se pone en práctica, pues entonces no basta con leerlo nada más. Lo puede uno leer. Conocemos gente que ha leído el libro durante muchos años, pero sin la práctica, sin la experiencia, no se puede saber lo que nos trata de decir, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues ese es lo mismo que como lo hemos dicho, con un ejemplo, ¿no? O sea, te podrás aprender a tener en tu anaquel 365 recetas de cocina y sabértelas de memoria, los ingredientes y todo, pero jamás haber agarrado la bolsa del mandado y ir a traer las cosas, hacer la preparación del platillo y además, no solamente hacer la preparación del platillo, probarlo. O sea, una cosa es ser un teórico y otra cosa, alguien que está siempre poniendo a prueba, sometiendo a prueba. Y de hecho, la lección de hoy habla precisamente de eso. Solamente poniendo a prueba es como nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto es verdad. Así que vámonos con la lectura del libro de texto. Ayer iniciamos el capítulo 6, las lecciones del amor. Fuimos con la introducción y esta sección a mí me gusta mucho porque en el capítulo 3 Jesús ya nos había hablado sobre la crucifixión y que decía que el verdadero valor de la crucifixión radicaba no en el hecho del sacrificio, sino en la resurrección, porque no obstante Jesús había vencido la muerte. Pero en esto que vamos a ver en toda esta sección, que sí está larga, son 21 párrafos, básicamente nos habla de lo que significa la crucifixión y de que tiene una enseñanza que aportarnos en nuestra vida. Y de hecho es que no sé si vayamos a leer, vamos a leer 2 párrafos, pero se van a quedar picados, a lo mejor leamos un tercero para dar una probadita, ¿no? Así que, Leti, te escuchamos. Para los efectos del aprendizaje, examinamos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. Pues es que aquí dice que para efectos del aprendizaje, Jesús decidió mostrarnos lo que significa la crucifixión hasta el capítulo 5. ¿Por qué? Porque necesitamos haber pasado al menos por las primeras 20 lecciones para poder entender, o sea, haber leído, estar repasando el capítulo 1 del libro de texto, la primera sección, lo que son los principios de los milagros, porque dice que al final del capítulo 1 dice que tienes que repasar estas secciones continuamente porque si no, dice que podrían causar miedo. Efectivamente. Porque más adelante lo que se escribe en el libro de texto te podría causar el miedo. Y fíjate, no estaba tan lejos. No, dice así muy claro que estos capítulos creo que son los primeros 4, ¿no? Sí. Donde dice eso. Sí. Estos capítulos deberán leerse detenidamente para que los siguientes no causen miedo, ¿no? Algo así dice. Sí, de hecho, me voy a ir aquí, tengo abierto el libro de texto y me quiero ir al principio porque dice muy claramente de lo que se trata. A ver. Y pues es en la página 26. Vámonos a la página 26. Hoy qué utilidad. Es muy bueno tener
la versión en PDF, porque te puedes ir directamente a lo que necesitas escuchar. Ah, pero me fui al capítulo 1, entonces me vuelvo a regresar porque me fui al final del capítulo 1. Y lo que quiero es irme a la sección séptima, es la página 33. Porque precisamente al final del primer capítulo dice que tenemos que leer, dice precisamente en la sección séptima del capítulo 1, dice en el párrafo 4, este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas, porque también las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esa preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudias estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. O sea, esto está escrito en la sección séptima del capítulo 1 y se está refiriendo que estudies las 7 secciones del primer capítulo con atención, porque si no, lo demás te daría miedo. O sea que el capítulo 1 te lo está diciendo aquí el curso. Estudialo bien las secciones porque más adelante lo que se hable te podría infundir miedo. Y una de las cosas que podría infundir miedo es precisamente el capítulo 5. Por eso hace la aclaración, dice en el libro de texto, dice que para los efectos del aprendizaje examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié de ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ellas. Dice, quizás tengas asociadas con ellas. Está siendo un poco condescendiente el curso, porque todos tenemos ideas temibles acerca de lo que fue la crucifixión. Y de hecho hay varias películas hay una de Mel Gibson que hace un detallado recuento hizo inclusive un estudio detallado de cómo era el tormento de los romanos, ¿sí? Y cómo se crucificaba, y que además fue muy gráfica esa película en la que se ve cómo crucifican a Jesús. Todos obviamente nos da ñáñaras, ¿no? Porque dice, fue realmente sometido a un martirio, o sea, sobrehumano. Pero aquí dice nada más que lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. O sea, Jesús dice, yo no fui castigado porque tú hayas sido malo. Y también está quitando esa gran equivocada idea de que Jesús pasó por la crucifixión para salvarnos a todos. Mentira. Ya lo vimos eso en el capítulo 3. Fue muy bien aclarado, ¿sí? Y dice aquí en el libro de texto que no obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. O sea, no basta con negar. Hay que presentar todo esto que nos produce miedo desde una perspectiva completamente distinta. Por eso dice que existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. Y entonces aquí te salen los signos de interrogación. ¿Cómo? La crucifixión tan cruel que sufrió Jesús, hay una forma de verlo de manera benévola, y Jesús, que él fue el que vivió esto, te está diciendo, te la voy a enseñar. Y vámonos con el siguiente. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente.
Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que esta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Por eso, en el párrafo anterior nos dice, no se puede explicar exclusivamente con términos negativos, porque eso sería desde el miedo, y por eso ahora nos va a explicar desde la otra perspectiva, no Sí, del miedo. porque aquí Jesús es muy concreto, no está diciendo que se puede decir, es que mira, la muerte no existe, el cuerpo no existe, por lo tanto, el dolor no existe. Y no basta decir eso, o sea, por eso esto me parece tan extraordinario, porque Jesús nos va a explicar desde su perspectiva lo que fue la crucifixión, porque Él la vivió, y esto no lo he encontrado en ningún libro, en ningún otro libro lo he encontrado escrito. Y ese es, a mí me llama mucho la atención porque ya tiene casi, ya tiene más de 40 años, 50 años este libro, va a cumplir 50 años que está sobre la tierra, y nadie ha tomado este punto. Por eso está diciendo Jesús que la crucifixión, como lo decía en la introducción, no es más que un ejemplo extremo. ¿Y para qué son los ejemplos extremos? Pues para acelerar nuestro aprendizaje. Por eso dice que su valor, al igual que cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Como Jesús nos va a explicar exactamente de qué se trató la crucifixión, ¿sí? Ya empezó aquí a explicar que la crucifixión se puede entender incorrectamente, y de hecho se ha entendido incorrectamente. ¿Por qué? Porque los temerosos tendemos a percibir con miedo. O sea, aquí en el libro de texto nos lo dice así como los temerosos, refiriéndose a una tercera persona o terceras personas, tienden a percibir con miedo. Somos nosotros somos los que hemos percibido con miedo. Y basta simplemente, yo digo, de niño, cuando me mostraron la crucifixión, yo me aterroricé, honestamente. Todos los niños se aterrorizan por eso, porque y si uno lo ve, dice, híjoles, qué injusto fue la traición que le hicieron a Jesús. Pero Jesús está aclarando, fue un ejemplo extremo. Él precisamente agarró esa cultura, la de los judíos, agarró ese tiempo donde estaban sufriendo una dominación, y ya hemos visto nosotros que cuando un pueblo está sujeto a dominación, normalmente los habitantes empiezan a traicionar entre sí mismos. Eso es lo que ocurrió a principios de la colonia. Por eso México tiene esa cultura. Es algo muy similar a lo que los judíos vivieron, en el que sufrieron una colonización y por tratar de salvarse se traicionaron unos a otros. Pues Jesús eligió, perfecto, en esta época donde la traición es muy fácil, ¿sí? Y donde hay que demostrar con un ejemplo extremo que el perdón sobrepuja por encima de todas las cosas. Por eso dice que ya te dije, esas palabras de Jesús, que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión. Y la decisión de Jesús es ver todo desde la paz, desde el amor, no desde el miedo. Y de ese modo, hacerla más firme, tu decisión de estar en paz. También dice, te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender. O sea,
ese fue el último viaje inútil que alguna mente que haya alcanzado, que haya decidido alcanzar la expiación, haya tomado. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a explicar, quizás no en este capítulo, sino más adelante, que tú tienes que tomar la experiencia de aquellos por los que pasaron por una experiencia ardua, para que tú, sin tener que pasar por esa experiencia, puedas aprender y asimilar el aprendizaje. Entonces, por eso, al decir la última jornada inútil, también está diciendo, tú no tienes que pasar por este hecho tan doloroso, ¿sí? Porque tú tienes que simplemente ver el concepto, analizarlo, para que todo aquel que entienda, comprenda que esto representa la manera de liberarse del miedo. Y entonces siguen apareciendo los signos de interrogación. Pero ¿cómo de la crucifixión puedo liberar, entendiendo lo que es la crucifixión? ¿Puedo entender cómo me puedo liberar del miedo? Y Jesús te dice, sí. Por eso también anota que aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, en el capítulo 3 nos está hablando precisamente de que la resurrección, lo importante de la crucifixión es precisamente el haber resucitado y que la muerte no tiene dominio sobre el Hijo de Dios, ni el juicio, ni nada de eso. O sea, que a juicio del ego fue lo peor que pudo haber sufrido una persona. Para el Espíritu Santo, para alguien que tiene la mente abierta, no significó absolutamente nada. Entonces, por eso habla de que es muy importante, más importante que la crucifixión, la resurrección. Pero, dice, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida si lo examinas sin miedo, pues te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. No porque vayas a tener que ser crucificado o someterte a un martirio, no. Es que simplemente, dice, observa cómo Jesús responde ante la crucifixión para que tú digas, mira, sí es cierto. O sea, no hay ninguna necesidad de percibir miedo. Y la verdad nos quedamos así como, es que esta sección, este capítulo, todo el capítulo está muy interesante, pero esta sección, la primera, está muy sabrosa la lectura, porque ¿cómo ver la crucifixión desde la perspectiva del amor? Parece algo muy difícil, pero Jesús lo habla desde una manera tan simple, tan sencilla, tan desprovista del miedo, que es tan fácil comprenderla, que tú dices, así que nosotros les encargamos que de manera privada vuelvan a leer todo, sí, son 21 párrafos, pero caramba, que son 4 páginas para nosotros que hemos estado leyendo diariamente, cuando menos, cada lección implica una página de lectura, ¿verdad? Incluyendo las de ahora. Así que, pues, ¿te parece bien, Leti, que nos vayamos a introducir la lección? La lección, sí. Y nos quedamos así picados con la lectura del libro de texto, porque esta sección está realmente extraordinaria. Vámonos entonces, pues, a introducir con el tema especial que nos ofrecen las lecciones, el 11º tema. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes
de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar de modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Quien es nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Ah, qué pacífico. O sea, es que vuelve a escucharse, somos tal como Dios nos creó. O sea, y lo repite de muchas maneras, es muy consistente el curso y precisamente por eso esto hay que leerlo como una especie, no es como una especie, es una introducción porque tenemos que pacificar nuestra mente antes de entrar al estudio de la lección. ¿Por qué? Porque es necesaria la paz. Es lo que estamos buscando, por eso esa introducción desde hace ya más de que 100, 120, 130 lecciones, hay un capítulo especial que nos hace que nuestra mente se pacifique. Vámonos pues con la lección 327. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es la verdad, y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera a que yo le llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas jamás tendré la experiencia de que no se cumplen. Permítaseme, por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Pues esta lección está afirmando algo que también dice en el libro de texto. Dice que tienes que poner a prueba todo en cualquier curso que tomes, inclusive en la escuela, al final o a lo largo de ciertos periodos, al final de ciertos periodos te ponen una prueba para ver si aprobaste. Mas, sin embargo, aquí el curso dice, mira, estás aprendiendo, en lugar de que tengas que aprobar un examen, ¿por qué no pones al curso y lo que se afirma en él, por qué no lo pones a prueba? Es algo completamente extraordinario. ¿Por qué? Porque dice, es que mira, te estamos diciendo la verdad. Jesús te dice, te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no lo sometes a prueba? Ya nosotros cada vez que el ego nos dice que hagamos una cosa, no, pues ponte a estudiar esto, ahora compra aquello, ahora sí, ahora éntrale a este negocio. Sobre todo, éntrale a este negocio para que veas que sí vas a tener lana, y resulta que no es cierto, no funciona,
y que estamos perdiendo el tiempo. Aquí el curso te dice, bueno, pues si al ego lo escuchas tanto y te has encontrado con que no es cierto lo que te promete, bueno, ¿por qué? Ahora sí que, ¿por qué santos no haces lo mismo con el curso de milagros? ¿Por qué santos no lo pones a prueba? Sí tiene una condición. Poner a prueba quiere decir que aprendas a orar. Y a orar no quiere decir que lo hagas desde el miedo. Ay, Señorito, por favor, concédeme un trabajo. O, por favor, concédeme un novio. Por favor, transforma a mi marido que deje de ser un borracho. O transforma a mi hijito que es un vago. No. O sea, cuando nosotros pedimos desde el miedo, no nos estamos dirigiendo a Dios. Nosotros tenemos que, ya nos lo ha enseñado el curso de muchas maneras y con las lecciones nos está enseñando a orar. Primero tenemos que dar gracias de lo que somos, de lo que no tenemos, pero que no tenemos conciencia, y aceptar que nos falta luz para aceptar su verdad y pedir además la sanación para nuestra mente. Esa es la verdadera oración. ¿Por qué? Porque Dios no resuelve problemas financieros, Dios no resuelve relaciones fallidas, Dios no te va a conseguir un novio, Dios no, porque todo eso para Dios no existe. Pero simplemente no lo necesitas. Y no lo necesitas. Tú has fabricado aquello que crees que necesitas. O sea, tú creas el problema y al fabricar el problema, tú también fabricas la solución. Es que me siento solo, me siento abandonado, necesito un novio. Es que tengo pobreza y que no tengo cómo pasear, necesito un auto. Es que estoy pagando renta y que yo necesito tener una casa propia. No, cuando estás hablando desde esta perspectiva, estás hablando de carencia y de necesidad. Tú para dirigirte a Dios tienes que hablar desde tu mente santa. Por eso aquí dice que déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad. ¿Cómo? Porque dice que es una fe que no se quebrante, que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hacia Dios. Un auto no te conduce a la senda con Dios. Una casa no te conduce por la senda a Dios. Un novio o una novia o un marido o una esposa fiel o atento o cariñoso no te lleva por la senda a Dios. O una cuenta muy gorda en el banco no te lleva a Dios. O que estés libre de, no sé, de la hipertensión, de la diabetes, de la caries o del cáncer. Eso no es caminar hacia Dios. Dice que aquí, y hace muy, muy enfático, Dios aún me ama y Él solo espera que yo lo llame para proporcionarme toda ayuda que necesite para poder llegar a Él. La ayuda que nosotros necesitamos es precisamente olvidarnos que tenemos carencias, necesidades, miedo y dolor. Que nos hagamos conscientes que estas, no podemos decir cualidades, características del ego no son reales. No existe el miedo, no existe el dolor, no existe la carencia, no existe la necesidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta que a Dios le tenemos que pedir que su verdad brille en nuestra mente y, eso sí, al momento que la luz brille en su mente y que nosotros aprendamos a ver que este mundo no es un mundo donde existe el dolor, el miedo, la carencia y la pérdida, nosotros al aceptar la verdad, de manera automática, todo se va a componer. Pero primero tenemos que aceptar. Dios no va a corregir los efectos de la mente distorsionada que tenemos. Nos pide, corrige tu mente distorsionada con los pensamientos santos que te doy, porque
tú eres quien fabricó esas circunstancias y a ti te corresponde corregirlas. Yo no voy a llegar aquí a destruir lo que tú hiciste porque tú eres mi hijo y yo te he dado mi voluntad. Has usado equivocadamente mi voluntad para crear cosas que no. Adelante. Bueno, lo que nos dice también la lección, dice desde el principio, no se nos pide que lleguemos a la salvación o que aceptemos la salvación sobre algo, por sobre la fe ciega, ¿no? No sobre algo que no tenemos tangible, pero que pues tenemos fe, porque es Dios. Sin embargo, no se nos pide que lo hagamos así. Dice bien claro aquí, déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad. Entonces, las lecciones que hemos visto nos llevan a la experiencia precisamente. Si nosotros hemos hecho las lecciones, las 320 y tantas que llevamos, aplicándolos en nuestros conflictos de diario, podemos tener experiencia. Y sobre esa experiencia empezamos a tener una fe verdadera, no una fe ciega, sino tienes fe en Dios. Aquí después lo dice, ¿no? Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Porque necesitamos de la experiencia. Cuando tienes fe ciega, pues sí podrás creer que existe Dios, que es todopoderoso, que está en todos lados, pero hasta ahí, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando tenemos duda, inclusive hemos renegado de Dios. Cuando nos ha pasado algo que creemos que no debió haberlo permitido Dios, entonces hasta renegamos de Él. Porque no tenemos una experiencia, sino esa es una fe ciega, de que está en el cielo, de que es todopoderoso, de que es bondad, pero hasta ahí, esa es una fe ciega. Pero lo que necesitamos son experiencias y por eso cada día tenemos que hacerle el regalo de dar nuestros pensamientos equivocados para que sean corregidos y podamos tener una experiencia acerca de lo que es Dios. Por lo tanto, una fe ciega no es tener la venda sobre los ojos. Una fe basada en la experiencia es precisamente quitar la venda de los ojos. O sea, nos pide una fe consciente, una fe que nosotros hemos percibido. O sea, experimentado, no sí. Es que no es correcto exactamente, tenemos que experimentarla. O sea, es decir, quítate la venda. O sea, no necesitas estar con una fe ciega. O sea, ¿por qué? Porque supone que necesitamos luz. De esa es la única manera que sabemos que no nos ha abandonado. Porque, insisto, cuando tenemos una fe ciega, hemos llegado a puntos en que dudamos de la existencia de Dios, porque no salen las cosas como nosotros creemos que tienen que salir. Y entonces dudamos de Dios porque tenemos una fe ciega, porque no hemos tenido una experiencia. Pero, o sea, tomando las lecciones, haciéndolas parte de nuestra vida, entonces sí podemos tener una experiencia acerca de lo que es Dios y de lo que nos ha prometido. No nada más como te enseñaban en el catecismo, dices tú, que Dios estaba en todos lados y que Dios es bueno y que Dios es tal y cual. Hasta ahí se quedó tu enseñanza. Hasta ahí se quedó. Sin embargo, nunca pudiste comprobar todo eso. Entonces ahora se nos pide que lo comprobemos. Se nos pide que ahora experimentemos esas verdades para tener entonces sí la seguridad de que vamos en el camino correcto. Y es que puede ser hasta en lo más simple, porque cuando uno se da cuenta de que tiene pensamientos tóxicos a cada rato y tú estás poniendo al curso, así decir, a ver, yo no tengo por qué pensar, hasta en las situaciones más simples puedes ver efectos. ¿Qué es lo que ayer nos pasó una cosa bien curiosa? Mi hija está aquí de paseo, de visita, y pues nos llevamos a pasear
y dijimos, ¿saben qué? Los vamos a llevar a la isla. Y entonces, cuando llegamos al lugar donde teníamos que embarcarnos Pues en el muelle. En el muelle de allá de Ixtapa, Playa Linda, resulta que todo en la playa en Playa Linda estaba lleno, absolutamente lleno de personas. Dije, híjoles, bueno, pues no importa, vámonos a donde habíamos planeado. Y luego vamos al embarcadero y todo lo que es el muelle, filas de personas, colas de personas. Y uno podría decir, no, ¿a qué voy? Si está lleno. Pero ¿qué es lo que dice? Es que la lección de ayer decía, es que soy un efecto de Dios. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Que me voy a encontrar con un montón de personas y que voy a salir incómodo? ¿O que voy a ir de paseo y que voy a estar muy bien? Y ahí estábamos haciendo pacientemente la cola, ¿sí? Viendo las aves, viendo el mar, un día muy bonito, azul completamente, un mar turquesa precioso. El mar estaba picado y así, total, no sé cuánto tiempo estuvimos haciendo cola. Y cuando llegamos a la isla, desierto. Desierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente la mente fabrica infiernos, pero cuando tú te permites no pensar en nada y decir, yo solamente voy a las cuestiones de divertirnos, o sea, realmente había poca gente. A mí me extrañó, pues, ¿por qué Playa Linda está tan llena? Y había tremenda cola para subirse, para ir a Playa Ixtapa, a la isla, y resultar que no había gente. Comimos muy bien, el mar muy bonito, risa y risa, y pues cosas así tan sencillas. Pero es que ahí es desde el juicio que tú principalmente hacías. Sí. No querías ir a otra playa porque para ti esa playa no es la mejor. Además hay mucha gente. Y ahí como que no quieres gente. Entonces vamos a otro lado y cuando ves que hay fila, hasta tú mismo dices, uy, elegí mal porque de todos modos hay mucha gente. Sí. Pero eras tú nada más, porque... O sea, sí, yo me di cuenta que nada más eras tú el que pensabas eso. Y luego pensar que hay una fila tremenda, y dices, uy, pues se debe estar lleno ya. El tiempo, el conflicto del tiempo. Y no, y que yo ya pensabas que no ibas que ibas a estar toda la tarde formado y no ibas a disfrutar nada. Y luego, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué tenemos que estar ahí haciendo fila y no es constante el fluido? O sea, hiciste juicio tras juicio y todo tenía una razón. O sea, la fila se parecía ser muy larga, pero estaba cortada. Y estaba cortada para no asolearte. Estaba cortada en las partes donde no había techo o no había palapa. O sea que no, los mismos guardias no permitían que tú estuvieras ahí parado en el sol. Entonces estaba cortada y parecía ser una fila demasiado larga. Y no era tan larga. Y luego, pues bueno, eso da la apariencia de que había muchísima gente. Y luego, ¿por qué tardamos tanto y por qué no avanza y quieres estar así como la suricata viendo a lo lejos a ver qué está pasando allá? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no avanzan? Y yo aquí parado y no sé qué. O sea, había mucho tráfico de lanchas, entonces por seguridad no puede haber tanto tráfico. O sea, tienen que ir, venir y no sé cuántas pueden traficar en el espacio, pero... Y apenas se daban espacio. Ajá, sí. Se daban espacio. O sea, es como cuando ves el periférico lleno, pues por más que quieras avanzar, no puedes. Y además, para desembarcar a las personas, había que esperar a que bajaran. Entonces, no era tanto la cantidad, sino es el tiempo necesario para que el tráfico fuera fluido, para que el tráfico fuera seguro y para que la gente bajara de la mejor manera, porque como estaba un poco picado, pues a veces se complicaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero tú fuiste el único que tenías ese juicio de que ching, aquí también hay gente, cuando no querías ir a la otra playa porque había gente, ¿no? Y entonces, pues no sé si en un momento dado te tranquilizaste y comprobaste que todo lo que estabas pensando, pues estaba equivocado. Porque sí, efectivamente cuando llegamos ya a la playa,
pues muchos lugares estaban vacíos, había muchas mesas, había camastros, había todo. Y ahí fue donde yo creo que te viste inexplicablemente por qué entonces había tanta fila, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que tú habías hecho un montón de juicios estando en la espera. Sí, de hecho, donde me di cuenta fue cuando vi que las filas no era una fila continua, sino que estaba cortada. Ahí es donde dije, a ver, espérame, ¿cuál es la lección de hoy? Porque ya llevaba juicios. Entonces, pues, a veces, bueno, yo, por ejemplo, esas cosas a mí no me provoca hacer juicio, por ejemplo, ¿no? Porque a mí no me importa si hay gente o no, si yo quiero disfrutar, no me molesta a mí la presencia de más gente. A veces hasta me gusta la presencia de más gente, ¿no? Entonces, pues son los juicios que cada uno hace y entonces, pues de pronto se da uno cuenta que todo eso fue un juicio. Eso es lo importante, darse cuenta que hicimos un juicio. Pero quisiera que esto fuera más profundo porque en situaciones más extremas, cuando tienes una circunstancia totalmente extrema, sí, ahora sí que sigues neciando, porque ayer me pasó con una persona, sigues neciando con que es que me va a pasar esto porque mira, quién sabe qué, ya pasó tal y ahora ya me están hablando por teléfono y digo, no, es que sabes que tranquilízate porque no va a pasar. No, pero es que yo ya sé los procesos. Mira, sabes que yo te puedo dar mi experiencia y te voy a decir que no sucede eso. No, pero es que no sé qué. Y está necia porque dice que sí va a pasar. Entonces no permite tener la experiencia que Dios nos puede dar cambiando nuestra forma de pensar. O sea, está pensando que va a pasar lo peor. Va a pasar lo peor porque ella sabe todos los procesos, porque además es abogada y sabe qué va a pasar y no sé qué. Y yo le digo, no te voy a convencer, no estoy tratando de convencerte, te estoy explicando mi propia experiencia, que pasé lo mismo que tú estás pasando ahorita y no pasó nada. No es que ya está así, ok, de acuerdo, le digo, no te voy a convencer, pero yo creo que la lección de hoy te está diciendo que tengas fe y no una fe ciega, sino que tengas esta parte de entender que siendo el Hijo de Dios no puede pasarte nada. Entonces, esa es donde hay que poner a prueba, hay que pedir la experiencia para que entonces a partir de ahí ya no tengas una fe ciega, sino ahora tengas una fe de que existe Dios y de que no te ha abandonado. Sí, y precisamente es lo que la lección de hoy nos dice, es que a poner, sin importar lo que estés experimentando, ponlo a prueba. Pide paz, pide tranquilidad, pide que se te dé la verdad. Y tus circunstancias van a transformarse y vas a tener los medios para llenar aquello que crees necesitar, porque el curso es muy enfático. Dice, el Espíritu Santo te dará aquello que necesites. Mientras creas que lo necesitas. Exactamente. Porque es nuestra creencia nada más. Es una creencia. Bueno, pues vamos a despedir la transmisión del día de hoy. Vamos a repetir los encabezados de las lecciones que hemos visto hasta el día de hoy. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Así que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gustosamente sacrifico el miedo. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Mas he de ser por siempre un efecto de Dios y no necesito más que llamar y tú me contestarás. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios. Mari Carmen, hasta luego a todos. Gracias. Ay, se cae mi guitarra.